Yo quiero decirle que desde que la iglesia nació, desde que la iglesia nació como iglesia, ha sido perseguida. Y es una garantía, porque el Señor lo habló y lo dijo: en el mundo tendréis. Entonces, hoy en día, si usted busca la noticia, hay algunos países donde, bueno, ahora mismo salió una noticia ahí que pusieron una reglera de cristianos para pasarlo por encima, pasarle vehículos por arriba, en una parte del mundo. Amén. Pero no solamente en un sitio, en diferentes lugares del mundo. Bueno, ahora aquí cerquita de nosotros, ahí en Haití, agarraron las bandas, una iglesia, y masacraron a todos los que estaban en esa iglesia. ¿Por qué? Pues no. Quizás nosotros no le damos mucha mente a esto como dominicanos, pero los mismos medios seculares, yo no me estoy refiriendo a los medios de fe, sino medios seculares, dicen: allí está predominando y comenzando a crecer el Islam. Bien, aquí en Santo Domingo están comenzando ellos, y hay un, no sé si camino a Punta Cana, están haciendo un local grandísimo del Islam. Una mezquita, ¿verdad? Un lugar de congregación del Islam. Son lugares de reunión, de oración del Islam. Y el Islam es completamente enemigo de lo que es la iglesia cristiana, de lo que es el evangelio. Amén. Entonces, que esas bandas tuviesen influenciada algún cabecilla de ellos por asuntos del Islam, no sabemos. Pero yo le estoy diciendo que medios seculares que no son religiosos han tratado el asunto ya. Igualitito. Entonces, la iglesia, lo que quiero decir es, la iglesia ha sido sometida a persecución. Ahora, hay momentos en que es más intenso, que las persecuciones son más intensas, más fuertes, en otras se disminuye. Ahora, como dijo Jorge ahorita, a veces uno está en ciertos sitios, en lugares donde se está trabajando, ¿verdad? Y porque usted es una persona recta y que quiere, que no debe hablar mentira, ¿verdad? Usted se siente presionado porque quizás el jefe suyo le dice, entonces ya usted no cabe, tiene problemas, porque usted no quiere obedecer lo que le está diciendo el jefe, que hable mentira. Gloria al Señor. Entonces comienza a tener problemas. Entonces, es importante entender eso, que no es que estamos opuestos a que la iglesia es atribulada, sufre, ¿verdad? Algunos dicen que tiene que venir la tribulación para que la iglesia sea purificada. Bueno, quien nos purifica a nosotros es la sangre de Cristo. Quien nos prepara es Cristo Jesús, que perdonó nuestros pecados en la cruz. Y no es por nuestras obras que somos salvos, sino por medio del sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, como dijo el apóstol Pablo, eso no debe ser una excusa para usted vivir en el pecado. Amén. Usted debe andar en santidad y en pureza delante del Señor. La base esencial de esta posición, o sea, del traslado antes de la tribulación, la teoría del traslado antes de la tribulación descansa esencialmente sobre una premisa mayor: el método
literal de interpretación de las Escrituras. O sea, nosotros, los premilenialistas, los que pensamos que el traslado de la iglesia se va a llevar a cabo antes de la gran tribulación, interpretamos las Escrituras de una manera literal. Bien, hay otros métodos de interpretación en lo que se llama del método alegórico o se espiritualiza. Bien, pero nosotros creemos en el método de interpretación literal. Y yo aquí tengo que decirles a ustedes, ¿de qué manera interpretaba Jesús los escritos del Antiguo Testamento? ¿De qué manera lo hacía? ¿Ah? No, Jesús lo hacía literal. Cuando él se refería a Daniel, él no está diciendo que Daniel estaba alegorizando. Cuando él dijo, ¿verdad? De Daniel dijo, ¿verdad? Que vendría la abominación de desolación. Entonces, él está citando a Daniel. No lo está haciendo de una manera alegórica, sino literal. Cuando el Señor Jesús dijo, ¿verdad? Utiliza la figura, pero lo habla de una manera literal. Como estuvo Jonás 3 días en el vientre del pez. Está diciendo Jesús que la historia de Jonás era una alegoría, una parábola, una figura. ¿O está diciendo que realmente eso pasó? ¿Entienden cuál es la diferencia? Y como estuvo Jonás, ya le está diciendo que el libro de Jonás, la historia que relata ahí, fue verídica. Así es necesario que el Hijo del Hombre esté en el vientre de la tierra. ¿O no dice así la Escritura? Bien. Y eso me viene a asociar ahora mismo. Me viene a asociar un pasaje bíblico. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 en adelante, que dice que Cristo, ¿verdad?, padeció y que como espíritu vivificado bajó y allí predicó a los espíritus encarcelados que una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Entonces descendió, estuvo 3 días en el vientre, hacia abajo. Entonces, uno tiene que ir mirando. Entonces, Jesús, el método que utilizó para interpretar las Escrituras fue el método literal. Y nosotros también, pues vamos por ahí. Pero hay esos otros métodos de interpretación que se utiliza de manera alegórica. Pero el alegórico pues tiene entonces la oportunidad de poder a veces poner a las Escrituras a decir lo que ellas no dicen. Bien, hay que tener en cuenta eso, porque entonces depende del que interpreta. Entonces, otro argumento esencial, ese es uno de los elementos esenciales de los que creemos en la teoría de que la iglesia será levantada antes de la tribulación. Argumentos esenciales del partidario del traslado antes de la tribulación. Se puede presentar un número de argumentos para sostener esta posición, aunque no todos son de igual peso.
La evidencia acumulativa es fuente. El método literal de interpretación es admitido franca y libremente por los amilenialistas, que el problema básico es la controversia entre los premilenarios y ellos, es el del método de la interpretación que debe emplearse en la profecía. Agis, un teólogo, se escribe así, A-L-L-I-S, dice: la cuestión de la interpretación literal es oposición a la figura, a la figurada. Es por tanto la que tiene que encararse desde el principio. Él admite que si el método literal de interpretación de las Escrituras es el método correcto, entonces el premileniarismo es la interpretación correcta. Bien, entonces, ¿contra qué tiene que lidiar? Vamos a poner que piensa en el sentido contrario. Derrumbar el método de interpretación literal. Vemos así que nuestra doctrina del retorno premilenario de Cristo para instituir un reino literal es el resultado del método literal de la interpretación de las promesas y profecías del Antiguo Testamento. Voy a volver a ver esa idea. Vemos así que nuestra doctrina del retorno premilenario de Cristo para instituir un reino literal es el resultado del método literal de interpretación de las promesas y profecías del Antiguo Testamento. Es natural, por tanto, que el mismo método básico de interpretación deba emplearse en nuestra interpretación de la cuestión del traslado. Sería sumamente ilógico construir un sistema premilenario sobre un método literal y después apartarse de ese método en la consideración de las cuestiones relativas. Se puede fácilmente ver que el método literal de interpretación demanda el traslado de la iglesia antes de la tribulación. El partidario del traslado después de la tribulación tiene que interpretar el libro de Apocalipsis históricamente, que básicamente es un método de espiritualización, o bien tratarlo como a un futuro, pero eliminarlo espiritualmente de lo literal. O sea, está haciendo una comparación con relación a los amilenialistas y los premilenialistas. Ahora dice que lo que hay que hacer es entender acerca de la interpretación. Si utilizamos el método ¿verdad? espiritualizado o utilizamos el método literal. Ahora, no se pueden utilizar los dos métodos. Ahora, ¿quiere decir eso que a donde hay una figura, no hay una figura? ¿Sí? Cuando hay una figura, que hay un símbolo, entonces es un símbolo. Y hay que entender que es un símbolo de algo, que representa algo, ¿verdad? Pero ese símbolo siempre tiene una representación adecuada a lo que se está tratando de enseñar. Vamos a poner en Apocalipsis, capítulo 1, dice Juan que oyó una voz que hablaba y él se volteó para mirar y vio que había 7 candeleros, ¿verdad? De oros. Amén. Y 7 estrellas. Bien. Ahora, aquí hay unos símbolos. ¿Qué representan los candeleros? No tenemos que rompernos la cabeza para interpretar lo que está representando los candeleros. El Señor Jesucristo mismo dio la interpretación ahí mismo en Apocalipsis diciendo que los 7 candeleros son las 7 iglesias. Y que las estrellas que viste son los ángeles de las 7 iglesias. Entonces ahí está completamente, ¿verdad?, hecha la determinación de lo que simboliza, o sea, de esos símbolos que había en esa visión que Juan estaba teniendo del Hijo del Hombre.
Amén. Jesucristo es el que anda en medio de las 7. Por eso sabemos que Él está aquí en esta mañana. Amén. Gloria al Señor. Como le dije, el tema, ¿verdad? O el subtema del asunto es arrebatamiento de la iglesia, gran tribulación, segunda venida de Cristo. Aquí estoy tratando de poner en orden, olvidándome de todo ¿verdad? De cómo estaba expuesto, vamos a poner Schaffer, que estaba investigando, pero se hace muy complejo quizá para la congregación, y lo estoy tratando de bajar lo más posible para que nosotros podamos entenderlo. Amén. Que usted pueda tener claramente su mente. Amén. Si no entiende todo, nada más piensa que Cristo viene y que tenemos que estar preparados. Amén. Porque no es porque usted entienda esto, no entienda que usted es salvo. Usted es salvo porque tiene su fe en Cristo. Gloria al Señor. Vamos a leer en Juan capítulo 14. Vamos a ver lo que el Señor le dice ahí a sus discípulos. Juan 14 dice así la Escritura: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Amén. Entonces el Señor le promete a sus discípulos que Él se iba a la casa del Padre. ¿Y a qué iba? A preparar. Bien. Entonces el Señor ha de cumplirnos esa promesa que Él dio. Él no habló por hablar. Ahora, ¿cómo lo hará? ¿En qué momento lo hará? Bueno, eso es lo que nosotros seguimos estudiando e investigando. Pensamos que aquí hay una alusión a esa promesa, que el arrebatamiento de la iglesia es el cumplimiento de la promesa del Señor de llevarnos con Él al cielo. Y hay alguien que dice, no, nosotros no tenemos ninguna herencia en los cielos, nuestro reino es en la tierra. La Biblia dice que los mansos recibirán la tierra por heredad. De acuerdo, 100%, los mansos recibirán la tierra por heredad. Amén. Pero, entonces hay que ver qué está haciendo Dios. Amén. Y el Señor nos dice que fue a prepararnos lugar, ¿dónde? ¿En la tierra o en el cielo? Entonces, ¿cómo puede eso enlazarse? Amén. Entonces, la iglesia de Cristo, ella es la nueva Jerusalén. Bien. Que va a descender del cielo cuando entremos en la etapa de la eternidad, en el nuevo cielo y la nueva tierra, pero no antes. Bien. Primero vamos hacia esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios.
y allí hay lugar para nosotros como iglesia. Amén. Entonces, una cosa que yo veo a medida que voy profundizando más en los estudios es que esta promesa que el Señor le hace a sus discípulos de volver a buscarle, es una venida de Cristo, ¿verdad? A buscar a su iglesia, no es el retorno a establecer el reino. En la venida visible del Señor Jesucristo, porque Él habrá de venir visiblemente, como dice Apocalipsis, todo ojo le verá. Entonces, en esa manifestación visible del Señor, de la cual habló Mateo diciendo, y después de la tribulación de aquellos días, entonces veremos la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces toda la tierra se lamentará. Amén. Entonces uno tiene que ir mirando la ubicación de cada cosa. Amén. Ahí Él viene y pondrá sus pies en el monte de los olivos y se va a establecer el reino en la tierra por 1000 años desde Jerusalén. Y ahí está hablando entonces en la Jerusalén terrenal, porque está hablando de la tierra. Bien, y se establecerá el milenio cuando Él venga. Ahora, la iglesia es arrebatada al cielo para estar siempre con el Señor. Cuando Él regresa, pues regresa con su iglesia. Cuando viene para entonces la manifestación visible. Se dice, ¿verdad? Dicen, nosotros creemos en un rapto secreto. Yo nunca yo he utilizado ese término rapto secreto. Yo no utilizo ese término. Pero sí nos dicen que aquellos que creemos así como que nosotros creemos en un rapto secreto. Yo creo que el Señor viene a las nubes y llama a su iglesia, la iglesia sale a recibirle y van entonces hacia los cielos para que en ese tiempo entonces se suceda lo que yo estaba diciendo ahorita. A Carlos le den su recompensa. Amén. Y entre entonces en lo que es las bodas del Cordero, una fiesta espiritual que durará aproximadamente unos 7 años. Porque ¿qué da inicio a la última semana de Daniel? El arrebatamiento de la iglesia. Hay un expositor que yo oigo sus enseñanzas y que le respeto mucho por su manera de enseñar. Se llama Barú, un judío que se convirtió a Cristo. Él pues piensa que el arrebatamiento de la iglesia va a ser a mediados de la semana de Daniel. Entonces yo tendría que preguntarle, ¿verdad? ¿Qué es lo que da inicio a esos 7 años últimos? ¿Verdad? Porque tiene que haber un evento, algo que dé la detonación para que se cumpla esos 7 años. ¿Qué es lo que se produce? Entonces, él piensa que es la reconstrucción del templo de Jerusalén. Bien, es lo que él, por lo que yo he visto, pienso que lo que él piensa es eso, pero no puedo afirmarlo 100%, porque no me lo ha dicho de una manera clara. Entonces, vamos a ir a 1 Tesalonicenses 4:13. Toma esa cita. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen. La gente que no tiene a Cristo y que no está ubicado en Cristo, que no está posicionado en Cristo, que no ha nacido de la familia de Dios,
no tiene esperanza. Viven la vida sin esperanza. Ahora, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Asimismo, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Bien, entonces el apóstol Pablo habla aquí por revelación, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, o sea, no seremos delanteros a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. O sea, los que están en los sepulcros saldrán del sepulcro con un cuerpo nuevo, resucitados. Salen del sepulcro con el cuerpo. Y nosotros, los que estamos vivos, entonces somos transformados. Hay un cambio en la constitución de este cuerpo. Se cambia por un cuerpo espiritual. No un cuerpo intangible, ni etéreo, fantasmagórico, no. Un cuerpo parecido al que Cristo, cuando Él resucitó, el cual podía atravesar las paredes de la casa y aparecerse en medio de sus apóstoles. Las puertas estaban cerradas. Los apóstoles, dice Lucas, ¿verdad? Estaban con miedo los apóstoles ahí, los discípulos reunidos ahí. Y las puertas estaban cerradas. Y Jesús se apareció en medio de ellos. Mientras Él estuvo en la carne, Él tenía que tocar la puerta para que le abrieran. Amén. Pero con el cuerpo resucitado, tampoco ya Él se mantuvo andando entre ellos. Él se aparecía y se le desaparecía. Estuvo haciéndole apariciones por unos 40 días después de su resurrección, confirmándole y dándole las últimas ordenanzas, las últimas enseñanzas, antes de ser tomado arriba. Entonces, aquí dice claramente, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, versículo 17, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dice el versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentémonos los unos a los otros con esta esperanza gloriosa. Amén. Tengo que decirles aquí, con relación a la posición amilenialista y que creen que el rapto de la iglesia se llevará a cabo cuando Cristo regresa inmediatamente con Él, subimos a la nube, recibimos al Señor como un séquito, como un grupo de gente que viene de la tierra, viene el Señor y salimos de la tierra y vamos y recibimos al Señor en el aire, inmediatamente regresamos con Él. Bueno, esa es la posición de ellos, ¿verdad? Eso habría que ver. Nosotros pensamos que nos vamos y vamos a estar por lo menos 7 años allá. Amén.
pero estos piensan que regresamos inmediatamente. Sí, tengo algunas, yo sé que tienen esa posición, ¿verdad? Pero le voy a decir esto para que ustedes tengan idea. Pero tampoco ellos aceptan el milenio físico sobre la tierra. Entonces quiere decir que ahí termina todo. Ya, entramos a la eternidad ahí. Es la posición que ellos tienen. Todos los otros detalles que podemos ir dando, para ellos no tienen cabida, ¿verdad? Sí. Cuando están explicando, usted tiene que tener la posición y entender para poder hacer la diferencia. Por eso aún, yo puedo ponerle un videito que tengo ahí, que me mandó el hermano Edí, un corte. Me preguntó, ¿qué usted cree, pastor? Yo creo que ya ella debe tener bien claro lo que yo creo. Hermano Edí está aquí. Bueno, porque lo tengo predicado, lo tengo arriba, se lo he mandado a ustedes para que lo sigan estudiando y vean claramente qué es lo que ustedes, ¿verdad? Deben creer, si van a creer como, pero ustedes tienen libertad para creer como ustedes quieran. Bien, no tiene, lo que yo estoy diciendo, que yo creo, no es una imposición. Amén. Usted ve, y si usted ve que realmente es coherente con las escrituras, entonces acéptelo. Y si usted cree que no es coherente con no lo acepte, aunque sea el Papa. Amén. Aunque lo diga el Papa, que dice que son infalibles, ¿verdad? Que cuando hables cátedra, cuando está dando enseñanza, por eso está diciendo que hagan una Biblia nueva. Entonces se hace la Biblia como uno le da la gana. No es Dios que le impide entonces. Entonces es palabra de hombre, no es palabra de Dios. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, vamos a ver otro texto coherente con este. 1 Corintios, capítulo 15, versos 51 hasta el 58 vamos a leer. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos, ¿qué? Transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. ¿Cuánto tiempo va a tomar al Señor resucitar a los que están en la tumba y transformar el cuerpo nuestro, que es débil, mortal, enfermo, en un cuerpo glorioso? Un abrir. Nada es imposible para Dios. Es la esperanza que tenemos ante los hombres, ante la ciencia, ante lo humano. Es imposible. Para Dios no. Por eso nosotros no podemos medir a Dios por nosotros. Estas cosas se reciben por la fe.
aunque son coherentes y podemos asimilarla con el razonamiento, aunque no todo, pero una gran parte, ¿verdad? Lo aceptamos por fe. Amén. Si traemos a alguien para que nos explique el asunto, bueno, que me explique cómo flota el hacha. Es un pedazo de hierro que flota en el agua. Bueno, tiene que bien cargar bien el agua, hacerla casi sólida para que el hierro no se profundice. Pero lo extraño es que tiran un palito ¡pah! Y se pegó. Eso se acepta por la fe. No hay explicación humana para eso. Usted lo recibe por la fe o lo rechaza. Bienaventurados los que creyeron sin ver. Entonces, hermanos, aquí dice en el versículo, ¿verdad? Primero que leímos de Corintios, no todos dormiremos, pero todos seremos Cuando dice todos, se refiere a los de la iglesia, a los escogidos por el Señor. Amén. A los que hemos creído y caminamos en fe, que hemos comenzado, y aquel que comenzó en nosotros la buena obra, Él la perfeccionará. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Dando inicio a la semana 70 de Daniel. ¿Qué es lo que da inicio a la semana número 70 de Daniel? Vamos a irnos a Daniel, capítulo 9, versículo 24. Y vamos a leer hasta el 27. Fíjense, tenemos que ir allá para que entendamos el porqué. Para los amilenialistas no hay una semana número 70. Bien, ya se cumplió históricamente con Antíoco Epífanes ¿verdad? Y esas historias ya es asunto del pasado, se cumplió. Ya no hay que esperar nada de eso en el futuro. Bien, eso dice el amilenialista, el que cree que la venida de Cristo es el arrebatamiento justamente con la venida visible de Cristo. No ve dos eventos, sino un solo evento. Bien. Ahora, ¿qué dice aquí Daniel? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. O sea, tiene su propósito en la historia del pueblo de Daniel, cosas que tienen que suceder en esas 70, que son 490 años. Bien. Entonces, estas cosas, voy a volver a leer el 24, 70 semanas están determinadas es cortada del sistema. Amén. Sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas
se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. Bien, las primeras 7 semanas, que son 49 años, se utilizó para restaurar a Jerusalén. Y realmente ustedes pueden leer esa historia en Esdras y en Nehemías, cómo sucedió ese asunto, cosa que se cumplió. Luego, a partir de la restauración, entonces, y después de las 62 semanas, dice, ¿sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas? 7 semanas que son la restauración y luego hasta el Mesías príncipe 62. O sea, hasta la venida, la aparición de Cristo. Ahí se cumplen las 62 semanas. Eso pasa dentro de las 62 semanas. Entonces, 7 semanas y 62 semanas, ¿cuántas son? 69 semanas. Entonces, hasta la aparición de Cristo, hasta la aparición del Mesías, habrá entonces 62 semanas, cumpliéndose así 69 semanas. Pero noten que dice hasta la aparición del Mesías. Bien, aquí es importante esa clave para entender. Cuando Cristo apareció, que Juan vino a Juan en el Jordán, ya Cristo había nacido, tenía aproximadamente 30 años, cuando apareció a Juan en el río Jordán. Y Juan lo señaló y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bien, ahí apareció el Mesías. Algunos piensan que se cumple cuando tiene la entrada triunfal. Bien, cuando él entra a Jerusalén, que dice, ¡salve! ¿Ah? Que van con palmas en las manos y piensan que ahí es que se cumple las 62 semanas. Bien, yo soy más partidario de irme a Juan, allá. El asunto es que el Mesías está vivo. Nació el Mesías y se apareció. Amén. Y dice entonces el texto, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. O sea, no por sí mismo, ¿verdad? Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Bien, el amilenialista piensa que ahí se cumplió, que no hubo un interludio, que se cumplió completamente la profecía ahí. O sea, que cumplió la 62, que hizo 69 años y inmediatamente arrancó la semana número 70. Bien. Ahora, eso es un poquito, porque hay que entender que dice que después de las 62 semanas, cuando uno cuenta, uno puede decir 62, 70, ¿verdad? O 69, 70. Pero bueno. ¿Y por qué entonces aparece más abajo y dice, y por otra semana? Bien, pero no solamente esto, elementos por los que yo pienso, ¿verdad? Razono. Después de decir, y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ese pedacito está ahí para llamarnos la atención, porque eso no se cumple en 3 años y medio, eso no se cumple en 7 años. Ese evento del príncipe, del pueblo que viene y destruye la ciudad de Jerusalén y destruye el templo, se cumple en el año 70.
Entonces no coordina con los 7 años, porque debía de estar después de la. Bien, entonces ahí hay un bache. Gloria al Señor. ¿O no es así? Yo sé que le da un poquito de brega para asimilarlo, pero se lo digo para que ustedes lo razonen. Luego dice, y por otra semana, entonces quiere decir que esta otra semana está desligada de la 62, porque viene entonces el detalle de la semana 70. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Sabe que Cristo va a destruir al anticristo, a la bestia, en su venida. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 en adelante. Amén. Entonces, esa otra semana da lugar a la aparición del anticristo, de la bestia. Por eso todavía nosotros no estamos dentro de ella. Entonces, el Señor tiene que aparecer. Amén. Pero nosotros como iglesia tenemos la conciencia de eso, para que aprendamos y nos apercibamos. Entonces aquí habla de esa otra semana, que es el periodo de gran tribulación. Amén. ¿Están aprendiendo o no están aprendiendo? Entre la semana 69 y la semana 70, para el pueblo de Israel se desarrolla el programa de la edificación de la iglesia. Bien, véanlo aquí. Vino Cristo, da su vida en expiación por nuestros pecados. ¿Y qué arranca ahí? Dice edifica. Cuando él está hablando a que escoge a los 12, a los discípulos, a las cosas, está primero trabajando con el pueblo de Israel. Cuando él los envía de 2 en 2, dice, vayan primero a la casa de Israel. No entren en ciudades gentiles ni de samaritanos. No entréis. Vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En la época de Jesús, en que él se encuentra vivo. Bien. Porque él es judío y vino para cumplir profecía. No son casualidades, sino es algo que está dentro del programa de la soberanía de Dios. Y está cumpliendo esa parte. Entonces, primero, ahí todavía no está la iglesia. Bien. ¿O no dice así el texto? Ahora, después de la crucifixión en la que Jesús muere en la cruz, entonces es que Él le da orden a sus apóstoles, le da instrucciones, vayan y quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y entonces me seréis testigo en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vayan y prediquen, que se arrepientan de sus pecados y que me acepten como su Salvador. Amén. Y el que creyere y fuera bautizado será salvo. Se abrió esa ventana. Vamos a verlo aquí. Vuelvo y le digo la parte, entre la semana 69 y la semana 70, para el pueblo de Israel se desarrolla el programa de la edificación de la iglesia. Mateo 16, versículo 13, a los que tienen apunte.
Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y yo también te digo que tú eres ¿qué? Piedra. Tú eres una piedra. Y sobre esta roca, noten la palabra, edificaré, hablando futuro, mi iglesia. El fundamento de la iglesia. La roca, ¿verdad?, del edificio donde se funda la iglesia, es en que ese hombre llamado Jesús de Nazaret, ese hombre es Dios. Amén. Amén. No es meramente un profeta, no es meramente un sacerdote, no es meramente un maestro. Él es el profeta por excelencia. Él es el profeta del que habló Moisés, que el que no oyere a ese profeta será desarraigado del pueblo. Amén. Él es el sacerdote no levítico, no arónico, sino por orden de Melquisedec. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de día ni fin de vida. Amén. Está sentado a la diestra de Dios en los cielos intercediendo por nosotros. Entonces, en ese es que nosotros creemos y es donde estamos cimentados. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. La boca se me llena de las lenguas de Dios. Esta calabaya la o. Urrendele que me echaba. Utakala se la bacore. Onte revese le cabara. Oh Señor. Gracias Padre. Gracias Señor. Gracias Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Gloria al Señor, gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, esto es, ahí es que fundamentada la iglesia en Cristo Jesús, dando inicio de la iglesia el día del Pentecostés con la venida del Espíritu Santo y el primer mensaje de Pedro, en el que convirtieron 3,000 personas. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hermanos, es importante que nosotros podamos ver, ese día comenzó la iglesia y perdura hasta hoy. Amén. Ahora, la iglesia tiene un periodo de tiempo en el cual concluye el número de los que son parte de la iglesia y son llevados al cielo. Amén.
Vamos a verlo, ¿verdad? Dice, termina cuando la iglesia es arrebatada al cielo. Romanos 11:25. Abran su Biblia y tomen anote, apunten. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Noten, es ¿un qué? Un misterio. La iglesia es un misterio que estaba oculto en el Antiguo Testamento, pero estaba en el programa de Dios. Dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, versículo 26, todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador. Amén. O sea, Pablo dice que es necesario que entre, que se complete el número de los que serán salvos de entre las naciones, de entre los pueblos. Y luego, y ese luego entonces implica el periodo de tiempo en el que la semana 70 empieza para la reconciliación del pueblo de Israel, en el que 144,000 judíos entran a la salvación. Amén. En Apocalipsis capítulo 14 usted lo ve en el monte de Sión, Jesucristo con esos 144,000 judíos. Ahí no es la iglesia. Amén. Pero sí, ellos entran a ser parte de esas promesas que Dios ha dado al pueblo de Israel, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dice el apóstol Pablo, y este será mi pacto con ellos, verso 27, cuando yo quite sus pecados. ¿A quién se está refiriendo? ¿A nosotros o al pueblo de Israel? El apóstol Pablo, ¿a quién está escribiéndole ahí? ¿Qué es lo que está diciendo él? Dice, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son, verso 28, enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿A qué se está hablando? A Isaac, a Jacob, a Abraham. Amén, las promesas. Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios fiel. Amén, aquellos que están diciendo que ya Dios no tiene nada que ver con Israel, y ya ese pueblo que está ahí realmente no representa el pueblo del pacto de Dios, están equivocados. Son nuestros hermanos, pero están equivocados. No por eso se vayan a perder ni dejar de ser parte de la iglesia del Señor, pero están enseñando algo erróneo, diciendo que Dios no es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. A sus pactos, a sus promesas, Él las cumple. Porque irrevocable, verso 29 del 11. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos, hablando de los que son reconciliados en el tiempo de la semana 70, han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado?
porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. No sé cuántos minutos me quedan. Gloria al Señor. Todavía tengo un poquito ahí. Gloria al Señor. ¿Le sigo un poquito más? Gloria al Señor. Aleluya. Déjeme ver aquí. Gloria a Jesús. Aquí está la hojita que estoy buscando. La pregunta: ¿pasará la iglesia por la gran tribulación? Yo pienso que no. ¿Por qué? Porque es un tiempo en el cual está anunciada para Israel. ¿Bien? O sea, el tiempo de gran tribulación está anunciado para Israel. Daniel 12:1. Daniel 12:1. Apunte. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. ¿Estará Israel como nación en los últimos días? Bueno, a Daniel se le dijo que sí. ¿O no es eso que está diciendo ahí? En aquel tiempo, si usted lee a Daniel allí, dice, esto es para Daniel. Daniel sigue preguntando porque Daniel no entiende qué es lo que está pasando ahí. Y Daniel está inquieto y sigue investigando. Y le dice, Daniel, estate tranquilo que eso no es para ti, eso es para el tiempo del fin. Léalo ahí, que está ahí en la escritura. Entonces, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Usted es judío? Hay una iglesia que el Señor le dice, ¿y tú has conocido lo que sería ser judío? Sino que son sinagogas de Satanás. Hay muchos hoy en los medios que se han ido al judaísmo y que están teniendo prácticas judías. Y algunos hasta han llegado al extremo de circuncidarse. La ley es buena. Por la ley usted, si la guarda, usted se puede salvar por la ley. Pero si la guarda a perfección, si usted violenta un solo punto, se hace culpable de todo. Gloria al Señor. Pablo dijo, yo tengo la ley. Y el conocimiento que yo tenía como rabino, como basura por tener a Cristo. Amén. Él se hizo parte de la iglesia siendo judío. Aleluya. Por lo tanto tiene lugar en la nueva Jerusalén. Y usted y yo también. Amén. También en Jeremías 30:1. Jeremías 30, versículo 1. Oigan lo que dice. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: así habló Jehová Dios de Israel diciendo: escríbete en un libro todas las palabras
que te he hablado. Porque aquí vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Estas pues son las palabras de que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, voz de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz. Porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. A la iglesia se le promete ser liberada de la ira venidera. Antes de entrar ahí, vámonos un poquito atrás. ¿Habló el Señor de la restauración de Israel, sí o no? No es lo que está diciendo ahí. Jeremías es coherente con Ezequiel, capítulo 38, 37, Ezequiel 37. Desde el 36 comienza a hablar acerca de la restauración, pero en el 37, ahí es una explicación bien clara. Amén. Para el amilenialista tiene que decir eso ya se cumplió. Bueno, yo pienso que en el año del 1948 Israel nació como estado, como nación en el mundo y volvieron a su tierra y están ahí. Y aunque es un pequeño puñito, es como un clavo en el zapato, porque así está dicho. Y de los premios Nobel de ciencia, de diferentes, ellos se lo llevan todo. Gloria al Señor. Es el pueblo de Dios. Está ahí. Claro que hay gente malo, impío, pecadores, porque también dice la Biblia que son como Sodoma y Gomorra. ¿Acaso Tel Aviv no es la ciudad del pecado también? Los homosexuales sabemos que hacen concentraciones y eso es abominable conforme a la ley. Pero no son todos. Hay judíos ultra ortodoxos, gente que están buscando. Este jueves mismo estaban en oración, llenando toda la plaza. Miles de judíos reunidos orando por el perdón. Orando por el perdón. Usted no lo está mirando, pero búsquelo. Hay un señor Bacari que siempre está hablando de lo que está pasando en Israel. Este jueves llenaron la plaza, de un lado las mujeres, de un lado los hombres, en vigilia. No es asunto de un cultico de una hora, no. Amanecieron orando por el perdón, pidiendo perdón en oración, clamando a Dios. Nosotros como iglesia debemos ver eso para saber que estamos en el tiempo del fin, que pronto los cielos se abrirán e iremos a recibir al Señor en el aire. Sí, hermanos, es tiempo de que atendamos esas cosas. Ahí dice que Israel sería sometida. Duro. Dice que haga la imagen de la mujer dando a luz, los dolores, cuando ya está para dar a luz. Dice, probó que los hombres tienen la mano puesta en la cintura. Como la mujer cuando está, que le está dando a luz, que está ahí de rengaita. La mujer que saben de eso, yo no sé de eso, ¿no? Gloria al Señor. Entonces lo que dice de Israel. Entonces, ¿para quién es la gran tribulación? Ellos sí necesitan ese periodo de purificación. Ellos sí tienen que pasar por ahí. Ellos sí tienen que volverse al Mesías. Gloria al Señor. Entonces, la iglesia, tenemos promesa. Primera Tesalonicenses 5:9. Primera Tesalonicenses 5:9 a la iglesia. Porque no nos ha puesto Dios para ira,
sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A la iglesia se le promete librarla de la ira venidera. Primera Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos ha librado de la ira venidera. Y entonces en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, a la iglesia de Filadelfia el Señor le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Claramente está diciendo ahí que guardará a la iglesia de la hora de la prueba que habrá de venir para probar al mundo entero. Bien, la iglesia, la promesa es que no pasaremos por la ira de Dios. Ejemplos en las escrituras del arrebatamiento. Ustedes saben que la maldad de los hombres se multiplicó mucho en los días de Noé. Pero Enoc es un ejemplo del rapto de la iglesia. Ya desde el principio el Señor lo puso. ¿Por qué se llevó Dios a Enoc? Dice que se llevó a Enoc porque no caminó y Dios se lo llevó. ¿Y para qué lo llevó Dios? Para no ver muerte, dice el libro de Hebreos. Algunos judíos dicen sí que se murió, porque murió después, pero bueno. Yo pienso que Enoc es uno de los testigos de Apocalipsis 11. Yo no sé dónde Dios lo tiene guardado, pero de allá viene. Otra persona que Dios se llevó, a Elías, arrebatado. ¿Por qué preservó Dios a estos dos hombres en la carne? Cuando la Biblia dice, dice la Biblia, que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Qué tiene eso que ver en la historia? Bueno, está ahí. Usted lo acepta si quiere y si no quiere no lo acepta, pero está ahí. Amén. Dos hombres que no vieron muerte. Y entonces Apocalipsis nos dice que van a venir dos testigos, dos olivos. Amén. Que son profetas. Judas dice, y de esto profetizó Enoc séptimo. Profeta de Dios Enoc. Enoc no es solamente no era profeta y profetizó. Amén. Séptimo, si usted va de Adán por la genealogía, encuentra que él es el séptimo de la generación. Amén. Entonces, Enoc séptimo y Elías, los dos testigos de Apocalipsis 11, que habrán de venir para dar testimonio de Cristo en aquellos días y hacer volver el corazón de Israel a Dios. Él explicará la profecía, le explicarán el asunto para que ellos se vuelvan al Señor. Amén. Entonces Noé es un tipo del pueblo de Israel que pasa por la tribulación. Noé pasa a través del juicio preservado por el arca. Bien. Enoc, arrebatamiento, cosa que sucede antes de ¿qué? Del diluvio. Cuando pasa el diluvio, entonces Noé y su familia, 8 personas. 8 es el nuevo comienzo. Comenzó otra vez un nuevo sistema de cosas. Amén. Y comenzó el mundo. Y el mundo de aquel entonces pereció anegado en agua. Y la gente no entendió hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Amén. Pero dice que los cielos y la tierra que existen ahora serán reservados para el fuego. Amén. Entonces Noé, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. El castigo sobre Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas es otro ejemplo. Génesis 18, 22. El castigo que Dios trajo sobre las ciudades de Sodoma y de Gomorra es otro ejemplo
de la preservación de la iglesia ante los juicios de la ira de Dios, ante lo que es la gran tribulación. Dice, y se acercó y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirá también y no perdonará el lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti hacer tal cosa que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal haga el juez de toda la tierra. ¿No ha de hacer lo que es justo? Amén. Seguimos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Entonces, tenemos otros ejemplos. Para terminar, voy a hablar es bueno que vaya sobre la marcha. Déjenme buscarlo. Un poquito de tiempo ahí. Que es que se me enredan las. Entonces, se me enredan las hojas. Por estar yo de economía, economizando el papel. Entonces usé el papel 2 veces. Gloria al Señor. Entonces respondió Jehová, si hallara en Sodoma 50 justos, ¿destruirás la ciudad? ¿O perdonarás a todo en lugar por el amor a ellos? Señor le responde a Abraham, si hay 50 justos en la ciudad, no las voy a destruir por amor a ellos. He aquí ahora, esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es perfecta. Déjame escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña y salvaré mi vida? Están hablando los ángeles con Lot. Y respondió el ángel y le dijo a Lot, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que haya llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El horno de fuego y la salvación de los 3 varones también es un tipo de el pasar por la tribulación, ¿verdad? Ustedes recuerdan la historia de Ananías, Misael y Azarías, los cuales fueron sometidos a prueba. Dice que se calentó el horno mucho más y se echó a esos 3 varones dentro del fuego. Y cuando echaron los 3 varones dentro del fuego, dice que el rey vio que habían 4. Dice, y el cuarto era semejante al hijo de los dioses. Y mandó el rey, dijo a Ananías, Misael y Azarías, salgan. Y ellos salieron 3, los otros no se sabe a dónde se fue. Pero dice que ni aún sus cabellos olía en medio del fuego. Vinieron los sátrapas, los gobernadores para examinarlo y estaban intactos, ni siquiera olían a quemado y estaban en medio de un fuego. Ese es el tipo de liberación que Dios va a hacer con el pueblo judío en los días de la gran tribulación. Serán preservados. Ellos son un tipo. Por eso está ahí esa escritura, para hablarnos acerca del poder de Dios. Claro, Dios podía preservar a la iglesia, a estudiar aquí, si ese fuera el programa, pero ese no es el programa. Apocalipsis capítulo 7, ya para concluir, ¿verdad? Porque uno va cansándose, uno mismo que expone va agotándose. Apocalipsis capítulo 7.
en sus primeros versículos, usted encuentra que van a comenzar los juicios de Dios sobre la tierra. Y viene un ángel y le habla al otro que va a comenzar a desatar los vientos para derramar el juicio de Dios sobre la tierra. Comienza la gran tribulación. Y entonces dice que el ángel le dice al otro: detente, detente ahí, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y Juan dice: y yo oí su número, 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. Y los da en detalle. Bien, allí hay unos varones ancianos que tienen coronas, que se levantan y adoran a Dios. Y en el versículo 9 en adelante dice: y hay una gran multitud vestidos de ropas blancas, que cantaban un cántico. Amén. Esos ancianos que estaban ahí no son ángeles, porque ellos hablan de que fueron redimidos de entre los pueblos. Busquen Apocalipsis capítulo 5, fueron redimidos de todo pueblo, lengua y nación. Y la multitud que está allí fue redimida dentro de todo pueblo, lengua y nación y tribu. Por lo tanto, ni es Israel, pero sí coordina con ser la iglesia en los cielos. En los cielos. ¿Dónde está la iglesia? En los cielos. Antes que los juicios de Dios se derramen sobre la tierra, primero será sellado los del pueblo de Israel que están inscritos en el libro del Señor desde antes de la fundación del mundo. Se le pregunta a Juan: ¿y estos que están vestidos de ropa blanca, quiénes son y de dónde han venido? Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero y la han emblanquecido. Lean en detalle porque me voy a parar ahí. Pero hermanos, hay muchas cosas que estudiar. Y como les dije, no es asunto de que quién tiene la razón o quién no tiene la razón. Lo importante es estar en Cristo. Ahora usted debe poder dar defensa de lo que usted cree. Y saber lo que cree y saber cuál es el soporte a lo que usted cree. Entonces, cuando yo leo las corrientes, yo tengo aquí tengo parte de las otras dos posiciones, que no la voy a entrar en detalle, no voy a hablar de ellas así en detalle. Pero le he dicho esta que sí es la que nosotros creemos. ¿Por qué? ¿Por qué lo hago así? A alguien se le enseñó de la siguiente manera, uno que trabajaba en el banco aquí, que saben, le enseñan bien a conocer todos los detalles del dinero real, del verdadero. Bien, inmediatamente que le llega a la mano uno que es falso, se dan cuenta, porque los falsos son muchos y vienen de diferentes maneras. Entonces no se le enseña lo falso, sino se le enseña lo que es verdadero. Eso es lo que yo estoy haciendo con ustedes hoy, enseñándoles lo que yo considero que es lo verdadero. Amén. Dios bendiga.